Bueno, voy a compartir la pantalla. Ok, me imagino que ya se está viendo la pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces nosotros terminamos acá, ¿no? Terminamos en esta parte del pensamiento crítico. Eh, lo último aquí habían unos pasos generales. Lo que yo quería o quiero es que ustedes, en lo posible, este proceso de pensamiento lo vayan interiorizando. Esto no es algo que uno lo vio una vez y uno ya quedó de una vez con las habilidades y con los skills desarrollados acerca de esta parte del pensamiento crítico. Lo importante es tener conciencia de que toda la información, de que todos los temas, las temáticas a los cuales nosotros quisiéramos obtener algún tipo de mayor información y queramos tener una posición crítica, una posición formal y bien analizada de lo que sucede, estos son los pasos generales, ¿sí? Y son pasos en el que, les recuerdo, es observar la situación, no creer en todo lo que llega inmediatamente, ¿sí? Para poder hacer una interpretación correcta debemos sacar más información de diversas y otras fuentes, organizar esas fuentes en orden de importancia, en orden de credibilidad, ¿sí? Luego hacernos preguntas alrededor si la información es correcta, si tiene lógica, si cada eslabón es lógico y luego buscar la mejor solución. Cuando hablamos de la mejor solución, hablamos que la mejor solución es cuál podría ser la solución o cuál podría ser la mejor interpretación de la situación, analizar nuevamente las consecuencias que puede tener la decisión que nosotros tomemos y después mirar cómo presentarla o cómo colocarla. O sea, son pasos sencillos, pero son pasos que son muy importantes porque en el fondo esto es lo que es la investigación. Eh, y nos va a servir para todos los aspectos de la vida. Entonces llegamos aquí a esta última parte, que es esta parte del pensamiento sistémico. Y aunque esta parte del pensamiento sistémico es algo que se ve normalmente en la formación de los ingenieros de sistemas, es algo que también nosotros como investigadores de cualquier área del conocimiento deberíamos poder manejar. Y vamos a mirar por qué. A ver, primero porque el pensamiento sistémico es otra forma de ver el mundo, es otra forma de interpretar y otra forma de analizar. Entonces vamos a mirar cómo es eso. Entonces, nosotros tenemos aquí unas personas que han ido haciendo unas aportaciones a este pensamiento, ¿sí? Y una de las primeras aportaciones, obviamente la última aportación es donde ya nosotros hacemos un resumen de lo que es el pensamiento sistémico, pero normalmente la ciencia está en el enfoque reduccionista. Cuando hablamos del enfoque reduccionista, es que nosotros tomamos un problema y lo dividimos en diferentes partecitas el problema, ¿sí? Y nosotros dividiendo ese problema en diferentes partecitas, luego empezamos a solucionar cada una de las partes y se supone que al solucionar cada una de las partes se soluciona el problema completo. Y ese es el primer postulado de uno de los que se considera padre de lo que han sido o lo que se ha considerado el método científico también, y lo planteaba René de Descartes en el discurso al método para dirigir bien la razón y hallar la verdad, ¿sí? Y ha sido uno de los elementos que en ingeniería es lo que más usamos. Entonces, en ingeniería normalmente nosotros lo que intentamos es encontrar cada una de las partes e ir solucionándolas y después ir conformando el todo. Después viene, y esto está muy relacionado un poco también a la parte de administración y manejo empresarial, o sea, las empresas han venido también evolucionando, al par que ha venido evolucionando la forma en que se pueden abordar los problemas y en que se puede hacer investigación. Entonces, de por sí la formación o la educación eh, ha sido diseñada como una educación que inicialmente se pensó que fuera enseñar a trabajar, ¿sí? Cuando se inició la era industrial, entonces se necesitaba que las personas aprendieran a hacer una tarea específica.
que aprendieran a pegar bien una suela, que aprendieran a cortar, que aprendieran a modelar, a trabajar bien la madera o cosas muy particulares. Entonces se comenzó a pensar en que tenía que haber una educación y la educación se diseñó inicialmente para resolver ese problema a las empresas y formar técnicamente a las personas en un trabajo particular. Entonces sigue siendo lo mismo el divide y vencerás. Incluso como estamos nosotros ahora, estamos hablando de que la educación hoy en día sigue siendo algo parecido porque nosotros nos especializamos en algo particular. Somos ingenieros de sistemas o somos o son médicos o son ingenieros químicos y el de sistemas maneja esta temática en particular e incluso en la carrera de sistemas es de sistemas o de informática o de computación y hay unas materias diferentes. Entonces hay una super especialización y lo que nosotros hacemos es seguirnos especializando. Después hacemos maestría, después hacemos doctorado y entonces nos volvemos supremamente manejadores o expertos de un conocimiento específico muy, muy particular. Y eso significa, para nosotros entenderlos, es que es en el mar del todo posible conocimiento, cuando hay una superespecialización, es como si tomáramos un pedacito del mar y nos profundizáramos y fuéramos a lo más profundo de ese pedacito del mar. Y ahí es donde estamos hablando que una persona se ha vuelto una experta en ese sentido, o un grupo de personas han profundizado en ese pedazo de mar. Obviamente es muy difícil que nosotros lleguemos a tener el conocimiento y la información absolutamente de todas las disciplinas. O sea, tampoco sería algo, eh, digamos, adecuado que una persona pretendiera volverse especialista absolutamente en todas las disciplinas. Y también se critica que una persona conozca de muchas disciplinas y de muchos conocimientos, pero con poquita profundidad. Entonces hay que buscar como una especie de equilibrio. Es decir, que tú te puedas especializar, que puedas ganar un conocimiento especializado, pero que también tengas elementos que te permita conocer y entender otras temáticas y que puedas conectar información. Eh, en ese sentido, después viene, en 1976, viene Adam Smith y él habla de que en una sociedad, si cada individuo busca lograr su máximo desempeño, esto resultará en el beneficio de toda la sociedad. Esto parece lógico. Entonces, parece lógico que si todos, digamos, mirémonos como en una casa, o miremoslo más bien en un equipo de fútbol. Se supondría aquí que si los delanteros son eficientes para hacer goles, que si los de la mitad son muy buenos para repartir el balón y los defensores son muy buenos para defender, ¿sí? Y los arqueros son muy buenos, entonces se supone que el beneficio sería completo. Entonces, esta idea de la calidad de cada una de los individuos sin importar qué es lo que haga el resto del individuo, sino centrarse en la calidad del individuo, entonces supondrá que el beneficio será bien en toda la sociedad. Inicialmente esto tiene algún tipo de lógica, pero más adelante se comienzan a dar cuenta que no solamente es importante que el individuo tenga bastante calidad en su trabajo, sino que también sepa colaborar con el compañero. Eh, digamos, si en el ejemplo que les acabé de dar, tenemos defensas que no dejan pasar ningún balón, pero estos lo único que hacen es botar balones a lo lejos, pero no los toman y los pasan a los medios. Y los medios de pronto no saben hacer un pase, saben manejar muy bien el balón, pero no hacen un pase correcto, pues estamos desconectados. ¿Sí? Entonces, viene, viene John Nash, de por sí hay una película que se hizo, creo que es Mente Brillante, la pueden ustedes encontrar, porque John Nash era un matemático un genio matemático, pero pues era como autista un poco. La película es bastante interesante, la pueden ustedes buscar. Y él hablaba de que para que un sistema logre su máximo desempeño, no solo es importante que cada individuo funcione en su máximo desempeño, sino que también es importante lograr el máximo desempeño de todo el grupo. Es decir, el hecho de que todos los individuos tengan su desempeño individual no implica que todo el sistema funcione correctamente. ¿Sí? Entonces hay unas propiedades que se dan a nivel ya global, a nivel que se ven del sistema. ¿Sí?
Entonces, esos son los equipos de fútbol en los cuales o no lo miremos como un equipo, bueno, sí, como un equipo de fútbol en los cuales cuando juegan, esos equipos están completamente conectados, incluso hacen pases sin saber dónde, sin saber si el otro está allá, sino que hacen el pase porque sabe que el otro ya está allá. Y podrían decirse que su forma de jugar tiene cierta genialidad, ¿sí? Y eso, por ejemplo, se logra también cuando tenemos las orquestas sinfónicas, ¿sí? Las orquestas sinfónicas todas tienen un director y todos tienen allí sus instrumentos y todos tienen allí su carpetica donde está la canción y las notas. Sin embargo, hay algo que los está coordinando para saber cuándo entrar, para saber cuándo subir, cuándo bajar, y eso hace en conjunto que la música que salga sea una música que no se lograría si no fuera completamente coordinada. Y ahí es donde empezamos a hablar del concepto de sistema, ¿sí? Entonces, después viene, más o menos en 1900, a finales de los 80, viene Edward Deming y empezó a hablar de la calidad total. Y él hablaba de que para poder mejorar el desempeño de cualquier sistema, tenemos que entender las relaciones, las ligas de sus elementos y las cadenas que los conforman, ¿sí? Entonces, incluso hay algo interesante de Deming y es que él comenzó con esta teoría en Estados Unidos y no le creyeron. A él no le creyeron en Estados Unidos. Las empresas siguieron trabajando como venían trabajando y vinieron los japoneses y se lo llevaron. Y él, de por sí, pues la gran parte de toda su teoría la probó en el Japón y hoy en día tenemos las grandes empresas japonesas que trabajan precisamente, comenzaron a trabajar con el concepto de calidad total. Y entonces él metió esa información sobre controlar el proceso y evaluar ese proceso y establecer bien si esas relaciones entre las ligas y entre cada uno de los subsistemas era importante. Entonces, aquí ya como que se comienzan a dar cuenta que no solamente es importante la calidad de un individuo o de un elemento de una organización, sino que es importante que todos tengan la calidad, es importante que todos se estén relacionando correctamente y es importante que estén completamente coordinados. Y finalmente tenemos aquí a Goldratt, donde escribe un libro llamado La Meta y dice que la resistencia de una cadena está determinada por su eslabón más débil. La gerencia debería concentrar sus esfuerzos de mejora en este eslabón, la restricción del sistema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto va un poco a que cuando nosotros tenemos un sistema y queremos mejorarlo y queremos que el sistema funcione lo mejor posible o una organización funcione lo mejor posible, deberíamos tener la posibilidad de detectar dónde de toda esa cadena y de todas esas relaciones está la debilidad más grande de toda la organización y poner la mayoría de los recursos en ese eslabón para evitar que el sistema colapse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un concepto de sistema, ningún componente del sistema es más importante que el otro. Pero si falta uno de los componentes, todo el sistema deja de funcionar correctamente. ¿Sí? Entonces, volvamos al ejemplo del equipo de fútbol. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de que tenemos a Messi adelante, tenemos a Ronaldo, tenemos los mejores medios, tenemos los mejores defensas y resulta que tenemos un arquero que le tiran un balón y pasa derecho. Entonces, ese es el eslabón más débil en el equipo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, hay que eh, poner todos los esfuerzos sobre el eslabón más débil y empezar a mejorar ese comportamiento de todo el sistema. Entonces, y también, a la par de estos orígenes, de este pensamiento sistémico que se iba generando alrededor, sobre todo de las organizaciones, en 1925-26 viene Ludwig von Bertalanffy y él plantea un libro, ¿sí? Donde él viene con el libro de la teoría general de sistemas, ¿sí? Entonces, bueno, él trabaja sobre la biología organísmica entre el 25 y el 26, ¿sí?
pero eso fue la base para después publicar lo que se llamó el libro de la teoría general de sistemas, que es el libro que nosotros tenemos acá, ¿sí? Y ahí es donde aparece el concepto de sistema, donde recoge pues todos estos precursores de estos pensamientos, ¿sí? Y donde comienza a nacer una nueva forma de ver el mundo, ¿sí? Y de por sí, más o menos en el 54 aparece la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y propone 4 objetivos. El primero, estudiar los isomorfismos, conceptos y leyes y modelos. ¿Qué es eso? Eso es la capacidad de encontrar patrones. Y si ustedes hacen un estudio, un análisis de la gente que se ha vuelto millonaria, de la gente más exitosa en cualquier campo, en ventas, en investigación, esas personas terminan encontrando unos modelos o unos patrones para trabajar o para hacer las cosas. Esos patrones normalmente son patrones que pueden llevarse a otro campo del conocimiento. De por sí, la dinámica de sistemas, que es una línea de conocimiento que surgió a partir de la teoría general de sistemas. La dinámica de sistemas propone que trabajó sobre los sistemas hidrodinámicos, sobre cómo a partir de algunos reservorios pasábamos agua a otro reservorio y se comenzaba a mirar cómo este se desocupaba y cómo este se llenaba en el tiempo. Y lo que hizo el que creó la dinámica de sistemas fue mirar ese patrón y lo propuso para la dinámica de sistemas para analizar las organizaciones. Y es una de las teorías y uno de los elementos o de los conocimientos que hoy en día se está manejando mucho a nivel mundial, a nivel de investigación, para poder encontrar soluciones, sobre todo que permitan ver escenarios futuros, ¿sí? Entonces, esos son los isomorfismos, ¿sí? Lo otro era encontrar modelos teóricos que permitieran establecer en campos de difícil conocimiento por sus múltiples variables, poder llevar un modelo teórico que ha funcionado bien en un campo y colocarlo en otro campo. Eso permitirá minimizar la repetición del esfuerzo y de alguna manera promover la unidad de la ciencia. Entonces aquí se plantea que para la investigación, para lo que nosotros estamos haciendo en este caso, ¿sí? Es que nosotros tenemos ya dos enfoques. Tenemos por un lado este enfoque reduccionista, que es un enfoque que nos plantea que nosotros debemos dividir los problemas, ¿sí? Y luego irlos solucionando para que después el problema grande se solucione. Pero también tenemos por otro lado el enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico consiste en que nosotros debemos ver las características de toda la solución o de toda la organización y mirando desde ese enfoque global y general, podemos obtener otra forma de analizar el problema o analizar el sistema. Y la idea es trabajar sobre esos dos elementos. De alguna manera, el pensamiento crítico es un poco más con un enfoque reduccionista, porque lo que nosotros hacemos es tomar cada una de las fuentes, cada una de las noticias y comenzar a hacerle un análisis a cada una de las noticias. Pero cuando nosotros ya tenemos organizadas y ordenadas las noticias o la información sobre el tema, podemos aplicar un enfoque sistémico y el enfoque sistémico nos va a permitir conectar un concepto con otro y mirar esa causalidad. Esto realmente causó esto causó esto otro, esa causa-efecto, y poder empezar a analizar el problema con ese enfoque sistémico. Entonces, los dos enfoques nos van a permitir después poder proponer una solución, poder proponer una teoría a uno de los problemas que se planteen. ¿Sí? Esta es toda una materia, el manejo de los sistemas. Hay una materia completa que es la teoría general de sistemas y la dinámica de sistemas, que normalmente se ven en los cursos de ingeniería de sistemas. Allá se ven los diferentes tipos de sistemas, se habla de los sistemas abiertos, se habla de los sistemas cerrados. Y bueno, ahí ustedes podrían, el que quiera profundizar más en este tema, pues lo puede hacer. Pero yo lo que estoy recogiendo aquí es la parte del pensamiento sistémico. Y la parte del pensamiento sistémico, entonces, es en cómo podemos utilizar este pensamiento sistémico para que nos ayude a generar una mejor investigación, un mejor análisis y de pronto unas mejores soluciones.
Con respecto a esta parte, nosotros tenemos que cuáles son las bases de este pensamiento sistémico. Entonces, por un lado, nosotros lo que estudiamos cuando hacemos pensamiento sistémico es que estudiamos las interacciones. Nosotros encontramos cada uno de los elementos, los diferentes, y luego nos enfocamos mucho en cómo un elemento influye sobre otro elemento y cómo ese elemento influye sobre otro. Entonces, en ese estudio de las interacciones, nosotros podríamos tener algo como este. Digamos que ahorita, por ejemplo, va a entrar el fenómeno del niño, ¿sí? Entonces, el fenómeno del niño genera más calentamiento, hace que los embalses en Colombia comiencen a reducir la cantidad de agua. Colombia es un país que todo el más del 70% de la fuente de energía eléctrica es hidroeléctrica. Entonces, el fenómeno del niño es uno de los fenómenos que más nos afecta, porque reduce el tamaño, reduce el almacenaje en los embalses. Entonces, al reducirse los embalses, esto lo que va a provocar es que se reduce la capacidad de energía que nosotros podemos producir, ¿sí? Y al reducir esa capacidad de energía, entonces posiblemente nosotros vamos a tener, posiblemente, ha sucedido en algunos momentos, un racionamiento de energía, ¿sí? Y ese racionamiento de energía, entonces, va a generar algunos problemas, posiblemente de descontento social, o va a generar problemas en la economía, ¿sí? Y esos problemas en la economía podrían generar otra serie de cosas. Y así, de alguna manera, incluso podríamos conectarlo finalmente con que esto puede afectar nuevamente, eh, digamos, el clima, porque ¿cómo podría afectarlo? Porque entonces tendríamos que ahora utilizar más energía producida por gasolina y esto puede generar más efecto invernadero y al generar más efecto invernadero vamos a tener más fenómeno del niño y esto se vuelve en un círculo vicioso y esto es lo que se llama un patrón de realimentación positiva y esto lo que va generando es un problema cada vez mayor, ¿sí? O podríamos encontrar un patrón regulatorio. Entonces, esto es lo que nos genera este estudio de las interacciones y eso es lo que se hace cuando uno está trabajando en esta parte del pensamiento sistémico. Y se relaciona mucho con el pensamiento crítico ya cuando vamos a hacer ese análisis precisamente del sistema, donde tenemos que cada elemento, que si nosotros decimos que un elemento influencia sobre otro elemento, pues esas influencias que nosotros estamos diciendo debe ser de unas fuentes adecuadas y debe tener una evidencia correcta para poder hacer esa relación. Si no, estaríamos haciendo deducciones poco objetivas, ¿sí? Y lo otro es que lo que se quiere es que tengamos un lenguaje común para poder describir esos sistemas complejos, ¿sí? Y eso se hace precisamente con el concepto de lo que es la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es una forma de modelado y simulación que nos va a permitir definir esos sistemas complejos, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta que los principios básicos es, primero, quién observa el sistema. Entonces, tenemos que sacar información adecuada, tenemos que estudiar las interconexiones y luego debemos tener en cuenta cuáles serían las propiedades globales, las propiedades de todo el sistema, no lo que se ve así nomás, sino lo que sucede en todo el sistema. Para entender esto un poquitico, es muy diferente que si tú ves un partido de fútbol, y en un partido de fútbol, cuando te ponen la cámara del jugador, tú ves que un jugador está mirando así, de pronto salta, de pronto se bota al suelo, de pronto le llega el balón y dispara. Si uno mirara solamente la cámara del jugador, uno estaría diciendo, bueno, este jugador está como loco, ¿sí? Porque se mueve así y todo. Pero cuando llegan y nos ponen la cámara panorámica y nosotros vemos que es que el jugador está mirando cuando pasó el balón, está mirando cuando se cayó el otro, está mirando cuando le botaron el balón, entonces vamos a entender eso, esa es la parte ya de la sinergia. La parte de la sinergia es que cuando tú tienes una mirada global de todo el sistema, comienzas a comprender por qué el comportamiento específico funciona así.
Y otro elemento importante aquí es que nosotros como observadores, como las personas que definimos cada uno de estos conceptos y definimos las relaciones que hay entre los conceptos, debemos ser fieles a la verdad, ¿sí? O la verdad que nosotros encontremos, al contexto en que encontramos esa relación de variables y a entender esta parte de la jerarquía que hay en los sistemas, ¿sí? Entonces, esto es muy reducido, es muy sucinto, pero es como para dar una idea en qué consiste toda esta parte del pensamiento sistémico. Eh, entonces, al final, ¿qué es el pensamiento sistémico? El pensamiento sistémico es una forma de pensar sobre la realidad. Nosotros normalmente pensamos de una manera muy reduccionista. Normalmente nosotros vemos que llegó una persona y pegó un grito, ¡ah! Y se fue. Y nosotros decimos, ve, ¿este qué le pasó? Está loco, ¿sí? Persona pegó un grito, entonces está loco, ¿sí? Pero realmente, si nosotros averiguamos un poco más atrás de eso, ¿sí? Y miramos y podemos saber que la persona salió de un salón y vamos al salón y de pronto averiguamos qué fue lo que pasó, entonces alguien puede decir, no, es que a la persona le acabaron de dar una muy mala noticia y salió corriendo, ¿sí? Entonces ya comienzas tú a darte cuenta que el resultado no era de gritar, no era que estaba loco, sino el resultado de gritar era por la mala noticia que que le habían dado. Y muy seguramente si comenzamos a mirar más contextos y más elementos, vamos a entender un poco más el sistema. Entonces vamos a entender cuáles son todas esas interacciones, ¿sí? Y esto se relaciona muy bien con lo que hemos estado hablando de la parte del pensamiento crítico. El pensamiento sistémico, la idea es que nosotros vayamos de cómo se ve en general todo y luego vamos a particularizando, que es diferente a mirar cada uno de los detalles a ir después generalizando, ¿sí? Eh, es un poco entender también de que son dos paradigmas que se complementan. Por un lado, Isaac Newton hablaba de las leyes universales, ¿sí? Y que la física tenía unas leyes que funcionaban siempre de la misma manera, ¿sí? Y que tú ponías las fórmulas y las fórmulas te dan esos elementos, incluso por eso se han mandado cohetes a la luna y por eso se han hecho tantas cosas. Sin embargo, cuando viene Albert Einstein y habla de la teoría de la relatividad, nos damos cuenta que esa física no funciona ya en los sistemas microscópicos o cuánticos, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender de que no hay una teoría que resolucione o que haga entender absolutamente todo, sino que podemos utilizar esas teorías para solucionar elementos específicos con límites específicos y las podemos incluso complementar, ¿sí? Entonces, el pensamiento sistémico, en últimas, ¿qué quiere decir? Cuando tú tienes un pensamiento sistémico, es que tú desarrollas esa capacidad de ver patrones y esas relaciones no lineales. ¿Qué es una relación no lineal? Una relación lineal es cuando tú ves que alguien bota una piedra contra un cristal y, va a botar una piedra contra un cristal e inmediatamente tú dices, ah, se va a romper el cristal, ¿sí? Pero tú ves que alguien que bota una piedra por allá lejos, esa piedra cayó sobre una rama que estaba particularmente dañada, la rama después cayó sobre un animalito, el animalito saltó y rompió el cristal. Es decir, eso no lo podíamos prever, o sea, ahí había algo, había una complejidad, había otras variables que no nos podía dar la idea de que el cristal se iba a romper si botábamos la piedra en esa otra dirección. O sea, esas no linealidades implica que hay otras variables que nosotros no vemos y generalmente es en sistemas más complejos, sistemas sociales, políticos, ¿sí? Donde hay más variables que no nos permiten a nosotros ver esa linealidad, sino que hay una no linealidad, ¿sí? Eso es. Y ver los patrones significa empezar a generar un cambio en la forma de pensar para entender de que el mundo en el que vivimos tiene ciertos patrones, ¿sí? Ahora nos están diciendo, en esta época y en este año, nos están diciendo que vamos a entrar en una recesión, que a partir de que ocurrió la pandemia, ¿sí? Que hubo todo ese problema económico porque pues algunas empresas y mucha gente la despidieron, algunas empresas tuvieron que cerrar, ¿sí? Afortunadamente el impacto no fue tan fuerte porque
Afortunadamente las tecnologías de la información y las comunicaciones, esto que estamos haciendo en este momento, pudo soportar muchas cosas y ahora viene una recesión producto de esa pandemia y después va a venir, después de esa recesión, posiblemente va a venir una etapa de mayor crecimiento. Entonces, eso significa que hay una etapa de crisis y después hay una etapa donde hay un gran crecimiento. Ese mismo escenario, ese mismo patrón se presentó en 1930, cuando hubo otra crisis, donde también antes, e incluso alguien está diciendo que después de la crisis, después de esa crisis hubo una guerra y después de la guerra, ahí sí vino una parte de crecimiento. Pues en 1930 también vino una crisis financiera, ¿sí? Después vino una guerra y después de la guerra vino un crecimiento. Entonces, y así ese mismo patrón lo pueden ver en otros momentos de la historia, ¿sí? De la historia antigua, en la historia romana en la otra parte de la historia donde ha ocurrido lo mismo. Entonces, quien ha estudiado eso y es capaz de ver esos patrones, va a estar más preparado para lo que viene. No es algo más ahora, pues digamos que la gente de 1930 decía, no, se acabó el mundo, se acabó todo, porque mire, una guerra hace 10 años, la Primera Guerra Mundial, ahora una crisis económica, ahora otra guerra, pues la generación de esa época pues decía que se iba a acabar el mundo, ¿sí? Aquí lo mismo sucedió, la gente pensaba que se iba a acabar el mundo y que ya hasta aquí llegamos, hasta aquí nos dio, pero hay muchos que han sacado beneficios, y han sacado, sobre todo ciertas personas que manejan esa parte de los patrones han sabido sacar beneficio y este año van a sacar beneficio de la recesión, porque saben dónde poner su dinero, porque entienden los patrones, ¿sí? Entonces, la idea de este pensamiento sistémico es que nosotros detectemos esos patrones. Hay gente que se dedica a detectar los patrones en los negocios, en cómo hacer negocios, y ya saben en qué, por ejemplo, los que invierten en bolsa, los que invierten en bolsa saben, lo han hecho tantas veces que ya saben cuándo invertir, cuándo esperar, así estén perdiendo y cuándo salirse. Y lo están convirtiendo en un método, ¿sí? Porque ya son capaces de ver esos patrones, ¿sí? Otras personas ven los patrones emocionales y comprenden los patrones emocionales y cuando están ante un patrón emocional de cómo se está comportando una persona, entienden y saben qué es lo que está sucediendo. Tenemos los psicólogos. La psicología ha avanzado también en esta parte del pensamiento sistémico porque el pensamiento sistémico se ha aplicado a todas las ciencias y en psicología se ha aplicado también el pensamiento sistémico a empezar a ver patrones y a poder establecer cuál es el comportamiento de las personas ante diferentes sucesos y por eso en psicología también hay elementos para poder romper esos patrones. ¿Sí? Entonces aquí es exactamente lo mismo. La idea es que nosotros comencemos a pensar en patrones. Nosotros comencemos, y los patrones más importantes es cuando tenemos patrones de realimentación, como la bola de nieve que va bajando y va recogiendo más nieve, ¿sí? Eh, o los patrones de control, como cuando llenas un vaso de agua. Tú vas a llenar un vaso de agua y tú estás controlando que no se vaya a pasar de cierta medida. Lo estás mirando, tú mismo cierras la llave. ¿Sí? Tú mismo cierras la llave. Entonces, esos son de control. Y todos los sistemas de control utilizan ese patrón de control. Y los sistemas que están por fuera y que no tienen control son patrones de realimentación que se salen. ¿Sí? Entonces, cuando uno desarrolla ese pensamiento, está más preparado para entender e incluso para actuar. ¿Sí? Normalmente en el pensamiento sistémico nosotros analizamos un sistema donde nosotros analizamos las entradas, analizamos las salidas y analizamos los elementos de realimentación. Y esto que está aquí es lo que se le llamaría el entorno. Esta es digamos que sería como el patrón más básico para empezar de manera sistémica. Y esto se puede aplicar absolutamente a todo. Digamos, yo quiero analizar de manera sistémica la familia, por decir algo. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que algo es un sistema, quiere decir que aquí hay algunos elementos que conforman ese sistema. ¿Sí? Y que esos elementos tienen, como lo vimos anteriormente, tienen una relación entre sí, tienen una relación específica. Si alguien quiere preguntar algo, bien me puede interrumpir y me puede decir. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces, y lo que está por fuera de este sistema no hace parte de ahí.
Entonces, digamos que yo quisiera analizar este sistema como el sistema familia, ¿sí? Entonces, en el sistema familia, ¿yo qué tendría? ¿Sí? ¿Alguien puede decirme que puede ser parte del sistema familia? ¿Algo están pensando? ¿Qué podría ser? Podría ser los papás, podría ser el papá, podría ser también la mamá. Alguien podría estar pensando que los abuelos podrían estar en el sistema familia. ¿Sí? Listo. Los hijos, ¿qué más podría estar haciendo parte de un sistema familiar? Sí, aparte de las personas. Eso. Y aparte de personas, ¿qué otra cosa? ¿Qué otro elemento puede hacer parte de que haya una familia? Sí. También, porque hay unas mascotas que son parte de la familia, sí, también es así. Sí, podemos considerar que para que una familia esté junta o esté en interacción junta, tengan un mismo sitio o estén viviendo en un mismo sitio. Bueno, obviamente tenemos familiares en diferentes partes, pero digamos que el núcleo familiar, los más cercanos, están normalmente en un mismo sitio. Podríamos pensar en eso, ¿no? Por decir algo. Ahora, aquí estamos hablando del sistema familiar que nosotros entendemos aquí en Colombia, ¿no? Que es papá, mamá, hijos. Sí, pero hoy en día se están hablando de familias de otros niveles y de otras formas. Estamos hablando de papá, papá, hijos, o mamá, mamá, hijos, o sistemas multifamiliares o familias extendidas, papá con sus hijos, mamá con sus hijos y los hijos de los dos. O sea, ahí va a ir diferentes cosas, ¿sí? Y eso va a depender del paradigma que nosotros estemos planteando acá. Pero digamos que planteamos esto, digamos que planteamos el tradicional para, no, para entender un poco el ejemplo, ¿sí? Planteamos el tradicional, que hay un papá, que hay una mamá y que hay unos hijos. Planteémoslo así nomás, ¿sí? Entonces, digamos que aquí en este entorno, ¿cuáles serían las entradas? Las entradas son material, ¿sí? Material, cuando traemos nosotros los alimentos, cuando traemos elementos como cobijas, cosas que nos van a servir para vivir. Otra entrada podría ser de pronto dinero, ¿sí? Eh, otra entrada, alguna entrada podría ser algún tipo de información también, porque es como nos está yendo en el trabajo, ¿sí? Cosas como esas, o sea, esas pueden ser las entradas. ¿Y cuáles podrían ser las salidas? Las salidas en el sistema familiar podría ser satisfacción humana, podría ser crecimiento, podría ser eh, qué beneficio social podría ser eso la familia. Y nosotros podríamos darle algún tipo de roles aquí y algún tipo de jerarquías. Ah, que el papá es el que se encarga por decir algo, estoy hablando de la tradicional, ¿sí? Pero no es que estoy diciendo que tenga que ser así, que se encarga de trabajar y traer los recursos y el dinero, la mamá de organizar, que los hijos tienen sus deberes y sus derechos, pero también tienen que estudiar. Entonces ahí comenzamos a hacer esa relación. ¿Y cuál sería la reglamentación? La reglamentación es la información que nosotros recogemos de ese entorno para que este sistema funcione, para que no se pierda. O sea, la idea es que cuando nosotros tenemos un sistema, hay un concepto en teoría general de sistemas que se llama la entropía. Y ese concepto es un concepto en el que todo sistema tiende a desordenarse y a desaparecer. O sea, eso es como el cuerpo humano. El cuerpo humano en cualquier momento se está viendo atacado por bacterias, por enfermedades, por lesiones, ¿sí? Y si nosotros no tuviéramos otro elemento que tiene todo sistema por dentro, que se llama la negentropía, ¿sí? Que es la otra fuerza que evita o que busca orden, ¿sí? Entonces el cuerpo moriría, ¿sí? Entonces aquí en la negentropía, la idea es que el cuerpo tiene unos mecanismos de evitar que esas bacterias, que esos virus, que todo eso lo ataque, ¿sí? Entonces genera orden, genera ese elemento y mantiene el sistema, ¿sí? Entonces en el sistema familia hay entropía, ¿sí? Y la entropía puede generarse por ciertas entradas. Puede ser que no llegue, no entre, no haya suficiente dinero, no haya suficiente material, ¿sí? O en el mismo sistema la relación no es buena. No tengo buena relación con mi papá, estamos peleando, mi mamá o no está,
o si está, y entonces esa relación interna no es armoniosa y no está funcionando de tal manera que genere negentropía. Y como no genera negentropía, entonces la entropía se crece y entonces el sistema tiende a desaparecer. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si nosotros comenzamos a analizar esto como sistema, la familia como sistema, y empezamos a entender de que el padre, la madre tiene un rol que es igual de importante que el padre, igual de importante que la madre, y el rol mío con mis deberes y con mis derechos son también importantes, y mantenemos unas relaciones armoniosas, haciendo bien lo que nos toca, y entendemos esa comunicación que debemos tener y reforzando el eslabón más débil, cuando hay un eslabón más débil y que todos comienzan a trabajar para que ese eslabón más débil comience a fortalecerse y estamos al cuidado de todos, comenzamos a generar esa negantropía y nos comenzamos a ver como una unidad, como un elemento que está luchando con esa entropía, con ese entorno para sobrevivir. ¿Sí? Y eso ahí funcionaría. Entonces, si yo comienzo a dar esa mirada y ustedes comienzan a pensar en sus familias, ustedes se dan cuenta que algunas veces no estábamos funcionando en nuestras familias eh, de una manera que nos generara esa negentropía, que nos generara esa energía que nos permitiera sobrevivir, ¿sí? Entonces, muchas veces algunos somos egoístas y solamente miramos por lo de uno, no ayudamos al hermano, no le ayudamos a la mamá, o no nos importa que lo que le pase al papá, o es lo contrario, el papá no le importa a los hijos, eh, no hay comunicación, ¿sí? Y todo eso es ¿por qué? Porque nos estamos viendo como individuos únicos que no hacemos parte de nada, sino que nos estamos viendo como individuos que nosotros nos estamos en una lucha por sobrevivir. Estoy hablando es de la cultura y la posición actual que nosotros vivimos. Muchos de nosotros nos vemos en esa situación de tener que sobrevivir e incluso al punto de que nosotros no nos vemos haciendo parte de un sistema, sino que nos vemos es en una situación en que estamos luchando con el hermano por la comida o estamos luchando con el hermano por tener más aprobación del papá o de la mamá y no vemos al hermano como un elemento que puede generar también un beneficio para uno, como la mamá o el papá, como un elemento importante, sino que lo estamos viendo como obstáculos. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, dejamos de comportarnos como sistemas, ¿sí? Y comenzamos a comportarnos como individuos. Entonces, comienza a fallar estos eslabones. Y al comenzar a fallar esos eslabones, esto se va a perder, ¿sí? Entonces esto se va a disociar y hay muchas disociaciones que hay al respecto, ¿sí? Entonces, este es, digamos que el patrón más básico. Lo puse sobre la parte de la familia. Podríamos hacer teorizaciones sobre cómo funcionaría correctamente. De por sí hay muchos ensayos en psicología desde la teoría general de sistemas en cómo debería ser el funcionamiento de una familia viéndolo desde el punto de vista del sistema para que la familia sea exitosa, ¿sí? Hay ensayos sobre eso, ¿sí? Y han hecho este mismo análisis que se ha hecho acá, ¿sí? Nosotros podemos colocar este mismo patrón en todas las situaciones. Ya no ver como sistema la familia, sino verme yo como sistema, yo como propio sistema, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, con qué elemento mido lo que yo estoy haciendo. Si yo me veo como sistema, ya soy yo como sistema el que estoy acá, porque además la teoría general de sistemas habla de las jerarquías. O sea, que yo puedo tener un gran sistema familia y este individuo que está acá, a su vez, se puede ver como otro sistema y yo puedo entrar a analizarlo. Es como entrar a ese otro universo y hacer así y abrir y llego aquí y analizo ese otro universo con teoría general de sistemas. Y yo qué diría, entonces, cuáles serían en este sentido, si me analizo como yo, cuáles serían el propósito del sistema, porque los sistemas tienen un propósito. Entonces, yo como propósito, ¿cómo me veo? Eso quiere decir es cómo yo voy a evolucionar, porque los sistemas también evolucionan a medida que van cambiando sus funciones y van cambiando la información que van recogiendo, ellos van evolucionando, ¿sí? Y yo cómo me veo como sistema, ¿cuál es mi propósito de sistema? Entonces ahí es cuando surge la idea de que nosotros deberíamos plantearnos metas, ¿sí? Deberíamos plantearnos metas y tener claras esas metas.
Nosotros deberíamos, por decir algo, no son las metas de todo el mundo, pero debería ser, yo quiero tener excelentes relaciones con las personas, ¿sí? Yo quiero desarrollar mi pensamiento crítico. Ah, que yo quiero tener mi doctorado, ¿sí? Entonces, digamos que estas son las metas, ¿sí? Pero yo cuando planteo ya las metas, entonces yo ya comienzo esta información de realimentación que está acá, yo ya comienzo a mirar y a hacer una evaluación. Yo comienzo a mirar, ah, bueno, que yo quiero tener excelentes relaciones personales. Entonces tengo que arrancar por mirar en este entorno que está acá, que estas partes que son las salidas y estas son las entradas y este es el entorno, cómo son mis relaciones personales. Entonces yo comienzo en esta realimentación a mirar cómo me relaciono con mi hermano, cómo me relaciono con mi mamá, con mis amigos, con los compañeros de oficina. Y yo digo, de todas estas personas, mi relación es del 20%. Quiere decir que no tengo mi meta. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr esa meta? Entonces comienzo a importar información. ¿Y qué es lo que comienzo a hacer? Comienzo a leer libros de relaciones personales y comienzo a generar acciones que van haciendo que el sistema yo evolucione, ¿sí? Y cuando genero esos hábitos y esas salidas y esa interacción con otros yo's que están acá, con esos otros yo, esas otras personas, voy a tener otra alimentación y cuando vuelvo a hacer la medición, posiblemente subí ahora a un 60%. Entonces yo digo, ah, estoy evolucionando, ¿sí? Entonces lo que yo estoy haciendo, lo que estoy generando acá, este cambio que estoy generando acá, está permitiendo que yo influya en ese entorno de una manera más efectiva porque estoy logrando mi meta, ¿sí? Y eso mismo lo podemos hacer nosotros en todas las demás metas que nosotros nos planteamos. Ahora, no quiero analizar solamente el yo también de qué estoy compuesto. Ah, bueno, yo estoy compuesto de un mundo mental o de un mundo espiritual. Analicemos el mundo espiritual como sistema. Y así podemos nosotros seguir entrando, 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 o saliendo, 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 porque la familia está en donde está en una sociedad. Analicemos la sociedad en la que estamos como sistema. Esa sociedad está en donde en el mundo. Analicemos el mundo como un sistema. Analicemos el universo. ¿Sí? Y ese es el pensamiento sistémico, es esa capacidad de poder analizar todas esas interacciones y poder tener ese entendimiento jerárquico de las cosas. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta de lo que he estado comentando acá. Bueno, eso es interesante que ustedes vayan de pronto haciendo sus propias pensamientos acerca. Entonces, sí, Carlos. Exacto, o sea, la idea es que cualquiera que sea el objeto de estudio, la realidad que tú quieras estudiar, ¿sí? Digamos que tú quieres estudiar una realidad y es las empresas de base tecnológica, o sea, las que utilizan tecnologías de la información, las que utilizan ingeniería y toda esta parte de industria 4.0 y todo, ¿sí? Y quisieras tú estudiar eso. Entonces tú averiguas toda la información de esas industrias, ¿sí? Y entonces tú miras la industria de base tecnológica como un sistema, ¿sí? Y comienzas a mirar ellos qué tienen como entradas, qué pertenece, qué hace parte de una industria, cuáles son los elementos, cuáles son sus relaciones. Entonces usted identifica elementos, ¿sí? Identifica relaciones, identifica entradas, identifica salidas e identifica información que le permita realimentarse, porque cuando estamos hablando, esto es un sistema abierto, ¿listo? Cuando estamos hablando de un sistema abierto, es un sistema que interactúa con su entorno y tiene unas entradas de ese entorno, emite unas salidas de ese entorno y tiene una manera de saber si lo está haciendo bien o no. Y después de que tú hagas este análisis de la industria de base tecnológica, de pronto una parte de la industria de base tecnológica es el departamento de tecnología, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el departamento de administración, el financiero, el contable, no sé qué, pero el departamento de tecnología. Entonces tú puedes coger el departamento de tecnología y después hacerle un análisis sistémico también al departamento de tecnología y eso se llama ir en la jerarquía. Entonces, el sistema de jerarquía mayor
y te vas a un sistema de menor jerarquía, pero al cual le puedes revisar también los elementos y hacerle el mismo proceso de análisis. Esto te va a dar un pensamiento de ir de lo general a lo particular, muy diferente al enfoque reduccionista, porque el enfoque reduccionista habla desde que tú comienzas a mirar qué elementos tiene una industria de base tecnológica y comienzas a analizar los elementos por separado y luego tú comienzas a hacer un proceso de análisis y de síntesis. Entonces comienzas a ir de abajo hacia arriba, ¿sí? Y después comienzas a sintetizar. No estoy diciendo que este enfoque reduccionista sea malo, ¿sí? Va hacia arriba, sino que estoy diciendo, y este va hacia abajo, sino que quiere decir es que esta es una forma de entender y ver el mundo y el enfoque de sistemas es otra forma de entender el mundo que se complementan los dos, ¿sí? Que hay un complemento entre los dos. No sé si respondí tu pregunta o no. Ujú, 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 ujú. Ok, pero ahí estás analizando un elemento particular, ¿sí? Lo estás analizando, ¿sí? Lo que dice la teoría general de sistemas es que, es que mires en general todos los otros elementos que se pueden relacionar con ese elemento específico, ¿sí? Que los mires en general y después miren las relaciones que tienen entre ellos, porque a la final, en una organización lo que importa es el objetivo de la organización, que es generar la eficiencia total en el bien y el servicio, en el bien y el servicio que genera. Exacto, la propuesta de valor del cliente. Entonces, esto es otra forma de análisis que normalmente no se maneja porque es muy de la parte de sistemas. Ok, aquí miramos gracias a ti por la pregunta, Carlos. Aquí miramos otro ejemplo para que lo vayamos bajando un poquitico todo esto que les he estado diciendo, ¿sí? El pensador lineal, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Para llenar un vaso con agua, ¿sí? Todos hemos llenado un vaso con agua en algún momento, ¿cierto? Entonces, el pensador lineal lo que hace es, yo voy, abro la llave, primer paso, ¿sí? Segundo paso, se abre el diafragma que está acá, ¿sí? El flujo empieza a bajar, a pasar, ¿sí? Y entonces como el flujo está pasando bajito, de pronto tú abres la llave muy rápido o abres la llave lentamente, eso cada uno tiene la forma de cómo abrir la llave, ¿sí? Algunos la abren rápido, llenan el vaso rápido, otros la abren suavecito y lo cierran suavecito. Eso depende si algunos son muy duros para llenar el vaso de una sola vez u otros no quieren que se les derrame el agua, ¿sí? El vaso se va llenando y en algún momento, cuando tú veas que la cosa como que ya está bien, cierra la llave. Eso es el pensador lineal. Hace estos pasos y logra el objetivo de llenar el vaso con agua, ¿sí? Entonces, el pensador lineal ve una acción y una reacción, causa-efecto, ¿sí? Y no está mal, porque esta es la base del pensamiento. El pensador lineal dice, es 5 pasos para llenar un vaso con agua, ¿sí? Entonces, un conjunto de pasos. Cuando ya se llenó el vaso, terminó el objetivo y se logró y salió, ¿sí? Y es pensador lineal, no piensa en qué otras cosas pueden suceder o qué otros elementos pueden pasar allí, ¿sí? Esto funcionará bien si, por ejemplo, hay agua aquí. Esto funcionará bien si el vaso no tiene un hueco acá. Esto funcionará bien si ya no está saliendo agua acá o si en algún momento sale un flujo más grande. Entonces, no se hace ninguna exploración de más efectos, ¿sí? Eh,
Y hay un factor que es el responsable de los eventos, que es el factor de lo que yo hice antes, que fue abrir la llave. El pensador sistémico, ¿qué es lo que hace? El pensador sistémico dice, listo, aquí hay unos elementos en el sistema, llenar un vaso con agua. El primer elemento es esta persona que hace el control. ¿Quién es el que está controlando? ¿Sí? El segundo elemento es la llave como tal. Entonces, este es el otro elemento. El tercer elemento es el vaso, ¿sí? Y el cuarto elemento es el líquido que nosotros tenemos aquí o es el agua como tal. Y hay una relación entre ellos. El que hace el control tiene la llave tiene las manos sobre la llave. Ahí hay una relación de dos elementos. Cuando la llave se abre, traspasa el líquido hacia el vaso. Entonces aquí hay una relación sobre la llave, sobre el vaso. Y esta persona está mirando, está observando, aquí se ve, está observando cómo se va llenando el vaso con agua. Y previamente esta persona ya tiene definido un nivel específico. O sea, ese es el nivel objetivo, ¿sí? Ya tiene definido un nivel específico. Y él lo que va haciendo es que a la medida que va subiendo el agua, él va calculando en su mente una discrepancia. ¿Sí? Entonces hay una relación de información de cómo se está llenando el agua. Ahora, esta es una relación de material, porque aquí sí está cayendo efectivamente agua. Aquí está pasando esa información. Y aquí sí hay una relación directa de una acción que se está haciendo sobre este elemento. Es una acción de control sobre este elemento, pero hay una relación entre ellos. Sí. Y dependiendo de qué tanta diferencia hay aquí, esta persona va a abrir o va a cerrar más el agua, ¿sí? Si falta mucha agua, con seguridad de pronto va a abrir más el grifo. Si falta poquita agua, entonces va a cerrar el grifo mucho más rápido. Entonces, el pensador sistémico dice, listo, entonces esto yo lo puedo entender como este patrón. Esto que tenemos nosotros aquí se convierte después en un patrón, ¿sí? Y este patrón lo que hace es que ya saca los elementos y lo entiende como algo global, ¿sí? Donde dice que este, que es el que genera el flujo de agua, va llenando un nivel y la influencia es positiva. A más grande ahora yo el flujo, más agua cae. Entonces, por eso acá aparece un más. A mayor, aquí la persona que está aquí actuando o la discrepancia se calcula con un nivel deseado menos el nivel que se encuentra acá. El nivel deseado son 300 centímetros cúbicos. El nivel que se encuentra acá va en 100 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que aquí va a haber un valor de discrepancia que es la resta de estos dos elementos. Y a la medida que esto sea más grande, como al principio es más grande, entonces la apertura del flujo es más grande. Y a la medida que esto vaya siendo más pequeño, la apertura del flujo va reduciendo. Eso también se llama una relación positiva. ¿Sí? Pero aquí ya hay una relación negativa en este punto. Entonces, positivo, positivo, negativo. Y a esto se le llama un diagrama o un patrón, un bucle negativo. Y en dinámica de sistemas, esto es para controlar algo. Y entonces yo ya no quiero llenar un vaso con agua, ya quiero mantener la temperatura en un cuarto. Entonces ya no estamos hablando de flujo con agua, sino estoy hablando es de la temperatura del cuarto. Ya no estoy hablando de nivel, sino estoy hablando del valor de temperatura que yo quiero que tener en el cuarto, ya del valor de temperatura actual en el cuarto, perdón, y ya no estoy hablando de nivel deseado, sino estoy hablando de la temperatura que yo quiero que haya en el cuarto y va a haber una diferencia entre los dos, solamente que el calefactor lo calcula automáticamente y él cuando llega al valor deseado lo mantiene. Si la habitación se calienta más, pues él pone el frío, pero si se enfría además, pues se apaga y entonces va manteniendo un control. Mire que es el mismo patrón. El mismo patrón que yo utilizo para llenar un vaso con agua es el mismo patrón que yo utilizo para la temperatura en un cuarto. Y puede ser el mismo patrón para yo saber cómo están mis relaciones personales, donde entonces en vez de hablar de un flujo con agua, estaría hablando yo de las acciones que yo hago para tener buenas relaciones personales. Escuchar, comunicarme, escuchar asertivamente, comunicarme, ¿sí?
El nivel, entonces, sería la cantidad de buenas relaciones que yo tengo. Tengo que medirlo de alguna manera, ¿sí? Si no estoy teniendo problemas con la gente, si de pronto las colaboraciones están funcionando y casi que todo es positivo. ¿Cuál sería el nivel deseado? Que más o menos el 80% con las personas que tengo relaciones sea adecuado, ¿sí? Y voy a volver a comparar. Entonces, esto es un patrón que yo puedo aplicar en diferentes partes y aspectos de la vida también. Y a esto es lo que se le llama isomorfismo. Yo algo que hace de una manera igual, de una manera específica en un campo, lo puedo llevar a otro campo. Entonces, mira lo que pasó acá. De simplemente llenar un vaso con agua, encontré un patrón que puedo llevar a otros aspectos del conocimiento. Entonces, el pensador sistémico trata de encontrar patrones. ¿De acuerdo? Ve variables con acciones diferenciales, que es lo que está mostrando acá. Ve ciclos o bucles, ¿sí? El objetivo puede ser variable, nosotros podemos cambiar el objetivo. Explora todos los posibles eventos y comportamientos, porque yo puedo aquí colocar diferentes formas de abrir o cerrar el grifo, ¿sí? Y mira qué posibles otros factores interactúan. Entonces, esa es la diferencia de hacer ese análisis con la parte de sistemas. Eh, ¿Cuáles son las habilidades entonces que desarrolla un pensador sistémico? Entonces, obviamente, va a fortalecer una habilidad muy particular que es la capacidad de análisis y de síntesis. ¿Sí? No solamente va a entender qué elementos hay, ¿sí? No solamente las relaciones que hay, sino qué es lo que está pasando en el exterior. Entonces, yo los invito, por ejemplo, que hagan ese proceso con sus propias familias. ¿Sí? Cuando ustedes en sus propias casas, como sea que esté conformada su propia familia, quiénes la conforman, quiénes son los que están allí, cuáles son los roles y las funciones de cada uno, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones que existen entre las personas? ¿Cuál es el objetivo de toda la familia? Y yo pensaría que el objetivo de que todos vivamos en familia es tener paz, tener felicidad y disfrutar de la vida. Inicialmente creo que sería ese. Obviamente hay unos que son más mundanos que sobrevivir, ¿sí? Ayudarnos para poder alimentarnos y todo ese tipo de cosas, pero no por eso deja de ser más importante, ¿sí? Y si nosotros hacia ese objetivo estamos funcionando bien sinérgicamente, estamos yendo todo hacia el mismo lado o cada uno quiere tener su propio objetivo por aparte y por eso no estamos funcionando bien. ¿Yo qué puedo hacer para que esto comience a funcionar bien? Entonces, comienzas a pensar más allá de ti mismo y comienzas a pensar en relaciones y personas. Entonces, comienzas a pensar precisamente en conexiones, ¿sí? Eh, y dejas de pensar en elementos aislados, en ti como algo aislado o en tu familia como algo aislado, porque la familia además está en la sociedad, en una ciudad, donde hay también relaciones con empresas y con otras familias. Entonces tú comienzas a pensar en todos esos elementos y esas relaciones que están con otras, con empresas, con familias y con lo que esté por fuera, también pueden hacer que sinérgicamente se ayuden, que sinérgicamente vayan hacia esos objetivos, ¿sí? La idea es que visualicemos esos ciclos de reforzamiento. ¿Qué es un ciclo de reforzamiento? En un ciclo de reforzamiento es cuando alguien comienza, un ejemplo sencillo es cuando alguien comienza a decir, bueno, esta persona no me gusta, y tú comienzas a mirarle todo lo malo que tiene, ¿sí? Y con seguridad que le encuentras lo malo. Cuando le encuentres algo malo, entonces tú llegas y dices, viste, no me gusta la persona. Entonces sigues encontrando cosas malas. Entonces la percepción de que la persona es mala aumenta. Entonces sigues encontrando cosas más malas. Y después, en un momento ya ni aguantas la persona, ni la quieres ver, porque eso se ha realimentado. Es decir, comienzas a generar ese pensamiento. Recuerda que yo les mostré una gráfica al principio, pues, hace rato, de la interacción hombre-universo y les dije que todo comenzaba en un pensamiento. Ese es un patrón que se puede volver de realimentado, negativo, o puede ser un patrón en el que se controle, dependiendo si colocamos las metas correctas. Entonces, eso es la idea, visualizar estos ciclos y visualizar esos patrones que se repiten para después nosotros poder entender todas las cosas. Cuando ya comprendemos nosotros un patrón y vemos que algo está pasando y vemos cosas que son muy similares, ahí es cuando nosotros tenemos algunas situaciones de eureka, ¿sí? Y por eso muchos
muchos inventos, muchas innovaciones, incluso han salido de repetir patrones que se han encontrado en otras partes. Incluso lo que hoy en día nosotros conocemos como la computación inteligente y sobre todo los algoritmos metaheurísticos, esos algoritmos están inspirados en cómo funciona la naturaleza. Nada más las redes neuronales que nosotros hablamos en informática, que son las que nos permiten hacer algoritmos que reconozcan caras, que reconozcan la voz, ¿sí? Algoritmos para que los computadores o las máquinas tengan esa capacidad, es que nosotros hemos visto cómo funcionan, la forma de funcionar de una red neuronal, cuáles son sus entradas, sus salidas, cómo se realimentan, y eso lo convertimos en un modelo matemático y lo llamamos redes neuronales. Y nosotros tenemos neuronas pero digitales. También miramos cómo funciona la genética, y como funcionamos cómo funciona la genética, miramos cómo es que funcionaba la genética y la herencia, la mutación y todo eso. Entonces tomamos eso y lo convertimos en un algoritmo digital, y nosotros tenemos algoritmos genéticos, ¿sí? Y esos algoritmos genéticos nos permiten optimizar y encontrar soluciones en mundos complejos, como por ejemplo asignar eh, salones a profesores y a estudiantes de pronto, o asignar citas y médicos, de tal manera que tengan en cuenta todas las restricciones posibles. Eso hay algoritmos que tratan de resolver ese problema, ¿sí? O otros algoritmos que se resuelven con cómo funciona el algoritmo. Hay un algoritmo que se llama el algoritmo cucú, que es un algoritmo en el cual vieron que unos pajaritos iban y veían el pajarito del cucú, y el pajarito del cucú no sabe identificar sus propios huevos. Entonces cuando se van, vienen otros pájaros y le meten los huevos de ellos, y ellos se van, y el cucú termina alimentando a los de él y termina alimentando a los de otro, pero resulta que los del otro son más grandes y terminan muriendo los propios de él, pero el cucú termina alimentando otra especie. Y entonces con ese cucú también se han hecho unos algoritmos, ¿sí? Entonces hay muchas formas, colonia de hormigas, bueno, hay muchas formas, de eso ya les puede hablar mejor el profesor Carlos Cobos, de aquí, que trabaja muy bien sobre eso, y es lo que están haciendo, ver patrones y ver cómo esos patrones los podemos replicar en otros aspectos. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo ven la temática? Un poco, ¿cómo se siente? Por favor, algún tipo de realimentación, no sé, muchachos, hagamos algún proceso pequeñito. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ya conocían sobre esta temática? Ajá. Ujú, ujú, ok. Ujú, ok. Bueno, gracias, profe Carlas. Los demás, pues yo creo que si han visto alguna carrera de sistemas o algo, en algún momento habrán visto alguna materia, ¿sí? Pero la idea es que, y los que no, pues la idea es que te den cuenta que hay otra forma de pensar, hay otra forma de entender la vida. Cuando tú comienzas a entender la vida desde un punto de vista un poco más en relaciones y en global, dejas de sufrir tanto y dejas de sentirte aislado. Y por eso yo les decía, a mí la pandemia me enseñó una cosa muy importante, y yo creo que la máxima enseñanza es la completa interrelación que nosotros tenemos unos con otros, ¿sí? Y la gran enseñanza para mí era que el bienestar de mi vecino es mi bienestar, ¿sí? Que si mi vecino se cuidaba, entonces yo iba a estar bien, y que si yo me cuidaba, iba a cuidar mi vecino. Que no es una cosa en la cual yo estoy pensando solamente que yo soy el que tengo que tener eh, salud, que yo soy el que único que debo acceder a los servicios, y que esto es una competencia en el que es el más vivo y el que es el más fuerte es el que se lleva lo mejor y que los otros se frieguen. No,
el pensamiento sistémico nos lleva a un punto de entender que estamos en completa interacción unos con otros, ¿sí? Y que, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí nosotros en los semilleros, coger todo este conocimiento que nosotros llevamos muchísimos años trabajándolos, ¿sí? Estamos hablando de más de 25, 30, casi 30 años trabajando estos conocimientos, estudiando, leyendo libros, haciendo investigaciones, estudiando por nuestra propia cuenta y para llegar a un punto uno de decir, oiga, esto es importante, ¿sí? Y uno llegar y decirle a las personas, mira, este conocimiento es importante, utilícenlo, ¿sí? Y uno no estar diciendo, ay, venga, páguenme por este conocimiento porque es que a mí me costó mucho trabajo. No, eso es entender de que si las demás personas llegan a este pensamiento y lo aplican, no solamente a una materia, sino lo aplican a su vida, y generan ese servicio y hacen ese entendimiento, la vida de todos va a ser muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando en estos términos, ¿sí? Esa es la idea de lo que yo les estoy presentando acá, ¿sí? Bueno, ya faltan estas últimas diapositivas. Ahí vamos a bajar un poco de la parte de la teoría general de sistemas y vamos a hablar un poco de las organizaciones inteligentes y por qué este concepto. Nosotros en el semillero, en los semilleros, tanto de la Universidad de Ibagué como de la Universidad del Cauca y posiblemente una extensión que hagamos a otra parte en Chile, ¿sí? Debemos vernos como una organización y tenemos que empezar a vernos como una organización inteligente, ¿sí? Y en ese sentido, Peter Senge escribió un libro, ¿sí? Donde él establecía precisamente el quinto elemento, ¿sí? En ese libro, él decía que la actitud, que las organizaciones que más van a perdurar hoy en día, ¿sí? Aquí esto se puede aplicar a todo, empresa, se puede aplicar a lo que hemos visto, la familia, podemos ver como una organización a mí mismo, podemos ver como una organización a una cuadra, a una sociedad, ¿sí? Aquí quiero que vean como una organización al semillero ampliado, pero una organización, ¿sí? Es la que tiene la capacidad de crear los resultados que desea, es decir, se propone una meta y llega a la meta. Eso es una organización inteligente, ¿sí? Es una organización que cultiva unos patrones inteligentes de pensamiento, unos patrones que lo va a llevar al éxito. Eso es otro elemento que tengan en cuenta, ¿sí? Otro elemento importante es que va a aprender, aprende en conjunto. No es un aprendizaje solamente de una persona, sino va a ser un aprendizaje absolutamente de todos. Entonces, es la capacidad de aprender, ¿sí? Es esa capacidad que nos va a llevar a que con ese aprendizaje nosotros logremos llegar a las metas que queremos. Y para eso Peter Senge hablaba de que las organizaciones inteligentes deberían cultivar unas disciplinas, ¿sí? Entendiendo por disciplina unos hábitos, entendiendo por disciplina unas acciones que se convierten posteriormente en hábitos que nos va a llevar a que la organización se maneje de una manera inteligente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, allí lo que ustedes están viendo son las disciplinas que establece o que define Peter Senge. Y él habla de la disciplina del dominio personal, ¿sí? Y en esta disciplina del dominio personal, habla de que nosotros debemos desarrollar esa capacidad eh, de autoentendimiento, ¿sí? Y esa parte de autoentendimiento es que nosotros empecemos a escudriñar cómo pensamos y cómo podremos mejorar la manera de nosotros pensar. Entonces, ahí lo dividen que hay una visión personal hacia eso, cómo me veo yo mismo, cómo puedo yo sostener una visión creativa sobre mí mismo. ¿Sí? Hay algo que se llama, digamos que la atención creativa es que yo encuentro algo para lograr mi meta y hay una brecha. Entonces, la atención creativa es que yo esté siempre pensando cómo puedo resolver esa brecha, cómo puedo ser mejor para plantear una idea, cómo puedo ser mejor para encontrar la solución. Y esa pregunta te lleva a ser creativo en las soluciones, ¿sí? Pero hay algo que nosotros también tenemos que vencer y es algo muy importante a vencer
y es precisamente esto que se llama, esto lo llamó Peter Senge como el conflicto de estructura. Ese conflicto de estructura es cuando nosotros eh, traemos nuestras creencias y nuestras experiencias previas, ¿sí? Y nosotros nos ponemos en la cabeza, ¿sí? De que esa es la realidad. Y en ese conflicto de estructura normalmente algunas veces nosotros tenemos la creencia de que nosotros no merecemos, de que incluso no somos importantes, ¿sí? De que no somos aptos, ¿sí? Y muchas veces todo esto ha sido aprendido en nuestra propia niñez. En nuestra propia niñez, cuando no nos han dado el cariño, el amor adecuado, hemos tenido padres o cuidadores que ni siquiera son culpa de los padres o los cuidadores, sino que ha sido un proceso de un ciclo de reforzamiento, como les acabo de decir, los padres de mis padres los criaron de esa manera, que era con disciplina, golpes, no sé qué, poco amor, y los padres replicaron eso y de pronto uno mismo replicó eso. Entonces eso ha generado que las personas tengan ese conflicto de estructura, ¿sí? Y que crean que la persona o uno no tiene la capacidad de lograr las cosas, ¿sí? Y aquí hay una noticia, que todos tenemos en este universo y en este mundo, tenemos todas las capacidades para hacer y lograr lo que nosotros nos propongamos. La cuestión es que las grandes piedras que están en el camino son las que nosotros mismos hemos metido desde nuestra mente. Desde nuestra propia mente nosotros cristalizamos la piedra de que yo soy bobo, que soy bruto, cristalizamos la piedra de que no soy lo suficiente inteligente, cristalizamos la piedra de que como mi papá fue así, yo soy así, cristalizamos la piedra de que solamente las personas exitosas son las que tienen también padres con plata. No, todas esas cosas son las que hay que ir quitando, ¿sí? Hay otro elemento allí que habla precisamente y es el conflicto de la verdad, el compromiso con la verdad, este que nosotros tenemos acá, habla que el empeño en extirpar las maneras en que nosotros mismos nos limitamos, ¿sí? Y a desafiarnos continuamente, ¿sí? A nosotros ir aprender y nosotros evaluar los resultados que vamos obteniendo y cada vez ir mejorando. Peterson también aquí nos plantea algo de que nosotros usemos el subconsciente. ¿Qué es usar el subconsciente? Muchas veces, ya cuando nosotros estamos dándole vueltas muchas veces a un problema, algunas veces nosotros nos damos cuenta que algo nos dice, no, la cosa es por acá, o la solución puede ser esta. Uno muchas veces no se escucha, ¿sí? Y uno hace caso omiso a eso. Entonces, ese subconsciente muchas veces ha analizado ya el problema y nos da como una ruta a seguir. Entonces, este de usar el subconsciente es que como que vayamos, a eso lo llaman algunos la intuición, ¿sí? Vayamos y analicemos y démosle una oportunidad a ese proceso intuitivo a ver si las soluciones que nosotros planteamos las podemos encontrar allí, ¿sí? Lo mismo que integrar esa razón y esa intuición. Entonces, esto es lo que habla un poco, y todo esto tiene que ver con la formación y el crecimiento personal, ¿sí? Y por eso es que yo he empezado a hablar con ustedes desde el punto de vista de los valores, y esos valores tienen que ver mucho con la visión personal, los valores del investigador, ¿sí? Les he hablado mucho sobre tener pensamiento crítico y pensamiento sistémico y tener como toda esa apertura de la mente. Eso va a aumentar esa atención creativa, esa capacidad de plantear soluciones. Más adelante vamos a hablar sobre cómo empezar a derribar esas creencias, ¿sí? Cómo empezar a colocar pensamiento positivo y cómo empezar a derribar esas creencias que nos llevan a ese conflicto de estructura y cómo nosotros vamos a poder empezar a utilizar otras técnicas que nos van a permitir encontrar esas soluciones innovadoras. Entonces, por eso es que, como yo quiero que nosotros seamos una organización inteligente, por eso es que he empezado no a hablar directamente de la metodología, sino a hablar de esta parte del dominio personal. Y ese dominio personal lo cultiva cada persona de la organización, ¿sí? Luego lo dice Peter Senge, hay algo que se llaman los modelos mentales, ¿sí? Y los modelos mentales son esas imágenes, esos supuestos, esas historias que llevamos en la mente acerca de nosotros, ¿sí?
las instituciones y los demás aspectos. Son esos paradigmas que nosotros tenemos, ¿sí? Y esos paradigmas nosotros tenemos que saberlos manejar, ¿sí? Entonces, hay unas prácticas en las cuales nosotros tenemos que cambiar esos modelos mentales o utilizar ciertos modelos mentales para buscar el mejoramiento y ser una organización inteligente, ¿sí? Ahí aparece la planificación como aprendizaje. Precisamente en estos días estaba viendo un video de Brian Tracy, ¿sí? Y él dice una frase que es muy interesante, ¿sí? Eh, Fallar en planificar es planificar, fallar. Fallar en planificar, fallar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú no planificas, estás planificando llegar a un error, llegar a un problema. ¿Qué quiere decir? Que la planificación o el entendimiento de cómo gestionar correctamente el tiempo, cómo gestionar correctamente las cosas, entonces nos puede llevar a una falla en lo que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, permítame un segundo. Yo estoy aquí en casa, creo que aquí están timbrando. Espere un momentico, me perdonan, yo pido el favor de que abran la puerta. Un momentico, qué pena. Ok, listo. Bueno, ahora tenemos, bueno, listo. Entonces, esa, en esta parte de los modelos mentales es súper importante que nosotros desarrollemos la planificación, ¿sí? Y esa planificación es muy importante para todas las metas que nosotros tengamos, ¿sí? Ahora, hay otra práctica, ¿sí? Y es la reflexión. O sea, cada vez que nosotros estemos haciendo algo, nosotros tenemos que preguntarnos o estar evaluando constantemente si esas actitudes, si esa forma de manejarnos o de hacer las cosas nos están llevando a las metas. Entonces, esa es, digamos, la otra práctica que nos sugiere Peter Senge, ¿sí? El otro elemento que habla aquí habla de enfrentar las emociones fuertes. Entonces, en toda organización hay situaciones problemáticas, hay situaciones en las que vamos a encontrar conflictos. Siempre que hay una relación entre seres humanos, ¿sí? Siempre van a haber situaciones problemáticas, porque ya ve, porque el uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, o el uno tiene una forma de hacer las cosas, y van a haber esas situaciones. Pero el problema no es no tener nunca situaciones problemáticas. La cuestión es cómo resolverlas. Entonces, por eso una parte importante de ser una organización inteligente es que las personas sepan cómo gestionar esas emociones, que las situaciones se sepan resolver, que no sea algo que se convierta en algo personal, sino que sea algo que se pueda resolver al entorno de la misma organización, ¿sí? Eh, Cuando encontramos situaciones frustrantes, o sea, cuando no se nos dan los resultados que nosotros queremos que se nos den, Peter Sage habla de que no tomemos la frustración como algo que hasta ahí llegó y perdimos. No. La frustración, y precisamente en muchos emprendimientos y los emprendedores hablan que los errores hacen parte precisamente del crecimiento, y que antes, por el contrario, entre más rápido nosotros comenzamos a encontrar errores o situaciones problemáticas, nosotros podemos indagar cuál fue el problema y más rápido podemos aprender, ¿sí? O sea que la base del aprendizaje está precisamente en los errores que se cometen, pero no ver el error como algo que ya nos dejó allí, sino ver el error como esa oportunidad para aprender y no volverlo a cometer, ¿sí? Cuando habla de esta parte del autocontrol, estamos hablando de precisamente gestionar nuestras propias emociones ante esas situaciones problemáticas y tener esas capacidades de uno no entrar en conflicto, sino manejar la situación y el conflicto. Y posiblemente crear hasta nuevos modelos mentales, nuevas formas de pensar.
Y yo aquí ya les he dado algunas formas de pensar, les he dado algunas herramientas de pensamiento crítico, algunas herramientas de pensamiento sistémico, pero hay muchas otras formas de pensar. Por ejemplo, si es en la parte filosófica o en la parte de crecimiento personal, hay un área bastante interesante que se llama el estoicismo, ¿sí? Y el estoicismo es toda una filosofía de vida que nos enseña a cómo manejar precisamente esas situaciones difíciles, manejar esas emociones negativas y cómo hacer acciones precisamente para ver la vida con esa posibilidad de evolución, esa posibilidad de aprendizaje. ¿Sí? Y hay muchas otras filosofías, como la filosofía, los principios que hablaba de lo correcto, que hablaba el Buda, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todos estos elementos son, y cada vez que ustedes los vayan analizando y los vayan mirando, les va enriqueciendo el modelo mental, y si todo eso los va llevando a la meta que se busca de la organización, y a la meta tanto personal como de la organización, pues va a ser importante saberlo manejar. Entonces, eso es el segundo elemento que nos habla precisamente Peter Senge. Luego Peter Senge nos dice, bueno, ya tenemos dominio personal, ya cada quien estudia su propio comportamiento, se entiende cómo se comporta, desarrolla su capacidad de entendimiento, ya entendemos que hay modelos mentales, que tenemos que saber gestionar las emociones, que podemos meter otros elementos para poder manejar esas situaciones. Ahora, en una organización inteligente tenemos que manejar una visión compartida. ¿Sí? Entonces, la visión compartida es que todos los que hacemos parte de ese gran sistema, de esa organización, estemos pensando en un bien que es común, aunque hayan diferentes visiones, pero a la final es común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es lo que se veía en la película, eh, de Mel Gibson, donde los escoceses estaban liberando de los ingleses, no, se me olvidó cómo se llama esa película, y donde él pasa allí montado en un caballo y llega y dicen, podrán quitarnos nuestras casas, podrán quitarnos hasta la vida, pero hoy no nos van a quitar la libertad. Entonces puso la palabra libertad y entonces le dio una gran fuerza a todos los que estaban allí iban a combatir. Entonces los alineó a todos hacia una visión compartida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Cuando un grupo de trabajo es capaz de visualizarse en todos en esa visión compartida, entonces es lo que dice allí, es una fuerza en el corazón de la gente. ¿Sí? Y esa fuerza y esa visión en la que todos se ven generando ese valor, ese servicio, o logrando esas cosas es lo que hace que la sinergia de todo el grupo salga y que todos comencemos a trabajar por lo mismo. Entonces, allí las preguntas precisamente deben ser qué deseamos crear, ¿sí? Y tiene que ser algo entre todos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué nosotros estamos generando este trabajo conjunto? ¿Por qué nos vamos a colaborar aquí entre todos? ¿Sí? ¿Cuáles son nuestros principales valores? ¿Sí? El respeto, ¿sí? La comunicación, cuáles son los valores en los que nosotros creemos, ¿sí? Y cuáles nuestras intenciones. Estos elementos son elementos que nosotros debemos tener en cuenta. Por ahí hay un documento, yo lo compartí en el Classroom, y es el elemento de la conformación del semillero. Y ahí está eso, lo que deseamos crear, nuestro propósito, están los valores. Y la idea es que ustedes tengan la posibilidad de leer eso y de pronto compaginarse y mirar si vamos hacia la misma meta o si hay algo que adicionar, pues eso se puede también revisar. Pero eso es la idea de una visión compartida. Y cuando todos compartimos esa visión, pues el trabajo va a ser mucho más sinérgico. El otro elemento que nos habla aquí, que es el cuarto, es el aprendizaje en equipo, ¿sí? Y ese aprendizaje precisamente es cómo nosotros podemos vernos de una manera, de un trabajo conjunto, o sea, lo que un grupo haga, cómo lo podemos proyectar hacia los demás, ¿sí? Cómo podemos todo el equipo de trabajo obtener mayores resultados porque cada vez que hacemos algo bien, lo podemos compartir con los demás. Entonces, ahí es donde debemos preguntarnos es cómo va a ser ese aprendizaje organizacional. Lo que estoy haciendo yo aquí con ustedes
precisamente es poner y que esto que estamos dejando aquí los videos, es poner un granito de arena, es poner un elemento que posteriormente otro integrante o otra persona lo vea y pueda ver allí un aprendizaje sobre estos temas, ¿sí? Estos elementos que les estoy dando de pensamiento crítico, pensamiento sistémico, los va a llevar a pensar adecuadamente sobre esos problemas complejos, ¿sí? Los va a llevar a entender de que nosotros solos no podemos hacer ciencia, sino que la ciencia, la innovación, es cuando nosotros unimos fuerzas. El que esté pensando que solamente va a aprender una temática y que el día de mañana va a salir con el elemento que va a cambiar la vida de todas las personas, o generalmente los que han salido con las ideas de cambiar todas las personas, normalmente no lo han hecho completamente solos, normalmente han tenido la ayuda de todo un equipo que ha estado detrás de ellos, ¿sí? Y para eso, obviamente, debe haber un correcto diálogo, una correcta discusión. Esta parte, aquí hay algo interesante que ojalá ustedes puedan leer en algún momento, que se habla de los cuatro acuerdos, ¿sí? Los cuatro acuerdos, búsquenlo por allí en YouTube, ¿sí? Y miren qué son los cuatro acuerdos. Y los cuatro acuerdos allí hablan sobre el poder de la palabra y habla sobre suspender los supuestos, ¿sí? Y cómo manejarnos correctamente, ¿sí? Y todos estos elementos va a permitir entonces que nos potenciemos como un equipo de trabajo. Y el último, el que ya es la cima de todo lo que es una organización inteligente para Peter Senge, por eso él decía la quinta disciplina, y ahí estaba el punto del pensamiento, de la parte de su libro, es el pensamiento sistémico, ¿sí? Y eso es lo que les acabo de demostrar a ustedes. Cuando nosotros pensamos sistémicamente, no estamos pensando solamente en mí, no estoy pensando en lo que yo voy a ganar y en el sufructo que voy a sacar. No está mal pensar en eso, lo malo es no pensar que los demás también tienen que ganar y también hacen parte del sistema. Y que para tener los mejores resultados tú necesitas que los demás colaboren contigo. Y para que los demás colaboren contigo, tu comportamiento y tu influencia sobre los demás debe ser la adecuada. Y eso se logra solamente si yo soy capaz de pensar sistémicamente. Algo que les mostré allí sobre el vaso de agua tenía que ver con dinámica de sistemas, y esa es una forma de entender el universo, ¿sí? Cuando todos pensamos sistémicamente, realmente comenzamos a hablar un idioma universal, cuando comenzamos a entender esos patrones. Podemos evaluar correctamente las consecuencias de nuestras acciones, las responsabilidades y podemos abordar fácilmente la complejidad. Entonces, esta parte del pensamiento sistémico para Peter Senge es lo que engloba absolutamente todas estas disciplinas. Y si nosotros como grupo de trabajo de semillero, ¿sí? Y somos un semillero que decimos que somos inteligente, ¿sí? Internet de las cosas, inteligencia computacional, ¿sí? También debemos hablar de que nosotros somos una organización inteligente. Y ser una organización inteligente significa dominar todos estos elementos. Sí, obviamente viene la parte de investigación dura, de la temática de IoT, la temática de computación inteligente, pero alrededor de poder desarrollar todo eso está el desarrollo personal y el desarrollo como equipo de trabajo. ¿Sí? Bueno, esto ya les había dicho, el ejemplo de lo del COVID, ¿sí? Eh, cómo se relaciona el pensamiento sistémico y el crítico, una visión holística de los problemas, nos permite encontrar patrones, ser más creativos, de alguna manera más inteligentes. Aquí hay unas referencias, yo les comparto estas diapositivas posteriormente en el Classroom. Sí, ahí está el libro de la quinta disciplina de Peter Senge. Hay unas diapositivas que hablan mucho más de lo que les mostré de la quinta disciplina y hay otro material que complementa lo que les mostré aquí, que tiene que ver con el pensamiento sistémico y con el liderazgo y el pensamiento sistémico. Y con esto terminaríamos toda esta parte importantísima que es situar nuestras mentes, entender por qué estamos nosotros aquí, qué es lo que queremos y ya vamos a empezar, como les dije, la próxima semana ya sí empezar a hablar sobre, bueno, cómo definimos la idea de investigación, cómo definimos un problema y por otro lado,
vamos a sacar un tiempito para seguir hablando de otros temas que son importantes. Eh, no sé si tienen alguna pregunta, algo que complementar acerca de lo que les he comentado acá. No sé si hay, bueno, aquí veo algunos comentarios. Ah, Una mente brillante, sí, esa era la película de Nash, sí. Corazón Valiente era la otra película, muy bien, a mí se me ha olvidado. Era la otra película de Corazón Valiente de William Wallace. Eh, bueno, no sé si hay algo que quieran comentar al respecto. Piensen un poco sobre estos temas que les he compartido. Miren que de ahí les sirve, que no, sí, pero la idea es que todo esto sea realmente para mejorar y para vernos, para ser mejores, tanto como personas como individuos de esta sociedad. Ujú. Esa es la idea. Ujú, ujú. Modelos mentales. Ujú. Exacto. Ujú. Exacto. Esa era. Bueno, te agradezco la síntesis, Carlos.